queda un mes para que se haga un año desde que empezó esto. Fíjate. Es que me voy a morir. Un año desde que probé el martini y el brandy. Ah, ¿no lo habías probado No antes? lo había probado antes. Cuando empezó la cuarentena fue cuando empecé a beber como una persona que está muy mal. Lo probaste y fue como el meme de... Un poquito eso. Sobre todo con el brandy. El martini, he de decir que me gusta ya para siempre. Pero bueno, sí, aquí estamos. Esto es Amor de Ordenador. Amor de Ordenador. Yo soy David Bonzo, me acompaña... No Marina Bianchi, me acompaña Nacho Alonso. Hoy no. Hoy no llevo mulet. Y hoy a quien conocemos, con quien bebemos y brindamos es Macías. Muchísimas gracias, chavales, por tenerme aquí. ¡Ah, Es que estábamos hablando de ojalá hacer algún día una entrevista en inglés para decir esto de gracias por venir y que me contesten el thanks for having me. Uf. Esta cosa de, no sé si sabes inglés. Sí, o sea, sea algo. Pero esta cosa que es gracias por tenerme. Claro, por tenerme. Pero Como- eso en español es como, no se suele decir tanto, quizá, o sí. Por tenerme. Es raro, ¿no? Es ¿Qué has curioso. Pues puede ser que haya sido y todo... dicho? Sí, ¿no? Bueno. No. Puede que lo haya dicho. Hubiese molado, hubiese Al final molado. es que aquí pides lo que sea y se De cumple el verdad, deseo, yo voy a empezar a pensar que esto es... ¿eh? que se me escucha. Claro. ¿Qué quieres? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo muy bien, la verdad. Un poquito resacoso, como os he comentado. Bueno, Porque- resacoso y... Porque celebraste ayer cosas, Claro, imagino. sacamos tema. Bueno, esto habrá pasado ya una semanita Claro, habrá pasado desde... una semana, pero... Ya. Pero habrá si petado. ahora mismo estás... ¡ah! Ahora mismo estoy eufórico, la verdad, porque es como una nueva línea de sonido que voy a empezar a sacar. Sí. Y como por decir ya un sonido más afincado a mis sentimientos y a mis gustos, la verdad. Toma Ostras, ya. Qué bien dicho, ¿eh? ¿Te lo tenías preparado? No, es como sale, como sale. Aquí fluimos. ¿Cómo se nota, que lo que hace, cómo habla, cómo La dice las sinceridad, cosas? ahí está. Hombre, claro. Qué bonito. Y dices que vas a ir por... Bueno, es que esto... Pero venga, vamos a ir directamente a eso. Dices que... como que te estás encontrando, que has encontrado tu cosa, como que... Sí, o sea, y yo- que ha cambiado tu rollete. Yo lo encontré ya hace tiempo. Sí. O sea, yo ya empecé cuando empecé a hacer música hace 2 años. Sí. Yo realmente hacía punk guarro de no entender ni lo que dices, ¿sabes? Que de eso no hay nada en ningún lado, solo hay audios de WhatsApp y Sí. gilipolleces, ¿sabes? Sí. Pero luego no encontraba peña con la que currase sonido, entonces, pues bueno, hacía las cosas que me salían. Sí. Ahora, por suerte, como está volviendo la Hacías más movida rap 2000 o era algo así, ¿no? el punk, en España Sí. no lo veo yo muy pegado, pero siento que está volviendo por alguna zona. Sí, Eso sí, es verdad, sí. eso es verdad. Y la movida con guitarritas, pues es como... Puedo meter Mola. guitarras y luego mi esquizofrenia. Claro, pero eso ¿Sabes? mola un Que es lo que a mí montón. me gusta. Sí. Es una de las cosas que te iba a decir, que cada vez te veía como eso, más punky, más tal, como que a lo mejor tú siempre eso lo has tenido, pero como que eso lo estás explotando, lo estás llevando a... Sí, al final, cuando la peña me ve, se cree que soy eso. O sea, mucha gente me dice, eres como John Block, eres como este, tienes así como una imagen muy mira. punky. Hostia. No lo había pensado, pero sí eres un poquito, quizás. Mi energía... Bueno, ya le gustaría. Ya le gustaría Jan venir Blas aquí. extremeño. Ah, sí, vale. No sabía que eras Has de... colapsado, que es Extremadura. No, que no sabía que eras de ahí. Claro, es una de las cosas que te iba a preguntar. ¿Eres de ahí? ¿De dónde? ¿En concreto? De un pueblo de Badajoz, de Barcarrota. Ah, mírale. No, vale. Bueno, ya está. Esto sin más. Pero, y entonces este último que has sacado es eso. Es Sí, que yo es- no me ha dado tiempo a escucharlo. O sea, es pero... un tema rollo punk rock, Sí. mezclando cosas de electrónica, y al final del tema tiene como una parte de hardstyle, que es como ya para terminar el tema. O sea, Qué yo me lo guay. imagino en directo, ¿sabes? Sí. Y yo veo ese momento y yo me tiro de cabeza a la gente. En directo, y al que ¿eh? entalle me lo llevo por delante. En directo. Mucha fe tienes, ¿no? Pero yo no he dicho cuándo. Ya, En claro, directo, claro. o sea, yo ahora mismo doy un directo Sí. y... Por cierto, me estalla cuidadito la con los cabeza. golpes en la mesa, que se escuchan mucho, ¿vale? Vale. De momento se tira ahí a su cama, ¿sabes? Claro, Sí, ahora sí. me tiro a la pared, aunque sea. Pero tú harías eso. O sea, no sé si has dado algún directo, es otra No de da las ni cosas un que te... puñetero directo. Pero o ¿y sea, tú piensas que si llegases ahí con el público, lo primero que harías es tirarte? Es que eso es muy que- punky. Es que son temas que es para tirarte.
O meterte en un pogo y si le tienes que pegar un codazo a uno por la cabeza se lo pega. Pues claro que sí. Pues claro que Y luego darle un beso, ¿sabes? Yo qué sé. sí. Tú imagino que sí que habrás estado en pogos y cosas de estas, en otros concis y tal. ¿Alguno que recuerdes especialmente escalabroso? Pues recuerdo uno en la Ribera. Recuerdo uno en el Dream Beach. Ah, sí. Vale. Hace como 3 años, cosas así. Que yo no soy muy de pogos porque entre los pendientes, la movida y tal, siempre hay un puto Te gilipollas enganchan, que te ya. engancha y te la lía. Pues no sé qué coño pasó, que me empujaron y ya no sales de ahí. Ya una vez estás dentro, eso ya es Claro. el infierno. Y no sé qué cojones pasó, que uno me pegó como una hostia por el pecho, Sí. me caí redondo al suelo Sí. y me salió una zapatilla volando que... Ostras. Dios mío. Qué O sea, no sé desastre. cómo pasan Y esas cosas típicos de desapareció, pogo ¿no? de... Por suerte la encontré. Y luego Pero hicieron esta literal, cosa tú que ves se la hace zapatilla de volar y hacer- decir, adiós, Ya está. ya está. La he perdido. Bueno, es que hay muy buen rollo también en los pogos de ves una Sí, zapatilla y enseguida alguien se Sí, pone a sí, gritar. sí, luego la "Oye". gente es muy buen... Hacen ¿sabes? un huequito, Luego te está el típico levantan. tallado que va así, que lo que quiere... Ese quiere hasta Bueno. que le peguen un puño por la cara, ¿sabes? Bueno, es que hay en ocasiones que vas un poquito que... Bueno, que no estás Granuja. como para darte cuenta de... Claro. de, que no "Uy, percibes la esta realidad". persona, sí. Pero bueno, también es un poco la gracia, ¿no? Sí, claro. Salí echando sangre. Quería hacer un poco la tontería que suelo hacer yo con los invitados de los nombres. Porque es que encima contigo, no sé tu nombre, tu primer nombre. Manuel. Es que ahora vamos, vale, eres Manuel, Manuel Macías. Si Pero es tuviese que... escuchado la canción, lo sabría. Porque justamente empieza el tema con un audio de mi padre y dice, pero tú vas mal, Manuel. ¿Ah, sí? Vaya, Me hemos hubiese llegado. resuelto la duda. Es que decir que hay un crédito en concreto, por si lo quieres mirar, en el que apareces como Raúl Macías. Sí. Sí. ¿Dónde? Creo que es en el de... o es el de Ajolotes. Raúl Macías, pues puede ser. Sí. La gente es muy cachonda. No lo sé, puede ser, pero apareces como Raúl Macías. Y por eso digo, lo mismo, no lo sé. Qué mal, Porque Raúl. apareces en todos lados como Macías directamente. Claro, sí, o sea, es que antes tenía como otro nombre en Bueno, Instagram. Raúl también te pega, ¿eh? Es decir. Eso Yo es es que me verdad. veo cara de lo que me veo. A ver, ya, claro. Entonces yo Raúl no lo concibo. No, Manuel también Manu te queda muy Pero- bien. Pero Macías, te llama a todo el mundo Macías y eso. ¿no? Sí, o sea, el nombre simplemente por el hecho de mi música soy yo. No hay un alter ego, no hay una persona, ¿sabes? Es como lo que yo hago va con mi nombre. Eso Claro. está muy bien. Me encanta pensar en la persona que dijo, ¿cómo se llamará Macías de nombre? Dijo, Raúl. Raúl, ya está. Claro, ¿para qué preguntarme cómo me llamo? Le ponemos Raúl y a tomar por culo. No, bueno, luego voy a otras cosas, pero viene, no tendrá nada que ver, porque hay un dictador ecuatoriano Dictador. que se llamaba Macías, no tiene nada que ver con eso. Es que ¿no? ojito con los Macías, ¿eh? Si te pones a mirar cosas para ahí... Hay un trovador gallego también del siglo XIV. ¿No ves? Con ese me podría entender más Eso, que con el sí, dictador. Yo lo sospechaba. Seguro que era punk también. Seguro. Y Hombre, luego- los trovadores eran los puncarras Sí, de la Edad bueno, Media. Sí, el punk de la época. Y los más pintas Bueno, también. ayer, que hablábamos antes de Depresión Sonora, bueno, a ver qué opinas de esto, pero ayer comentó, bueno, esto se ha dicho ya más veces, pero que el trap es el nuevo punk. Y bueno, me acabo de O sea, acordar de esto, pues por saber Como, qué opinas. como concepto, podríamos decir que sí. O sea, como el punk reversionado en cuanto a lo que expresas. Claro. Musicalmente... Él lo no. decía en plan que es muy accesible para todo el mundo, para los chavales y de tal. No hace falta hacer una cosa excesivamente compleja musicalmente y los chavales se pueden O sea, expresar de una forma más... Es más la actitud. Claro. Sí, creo yo, porque También. luego, yo qué sé, en cuanto a lírica, ¿sabes? Escucharte una letra de un tío que hace punk, yo qué sé, de un tema de hace 20 años y te escuchas un tema de un trapero de ahora Sí. y deja mucho que desear. Yo es que soy muy crítico con las letras, ¿sabes? Ah, sí. Bueno, a ver, también por Que lo que lo te mismo toca, que tú me- haces unas letras, además. Me gusta Jan Beef, ¿sabes? Tu puta Sí. es mi puta, ¿sabes? Pero yo qué sé, ¿sabes? Que hay gente que es muy básica para eso, para el trap, no sé. Yo Explícate, explícate. Te lo dice una persona que lo consume, ¿sabes? Sí. Sí, pero que piensas que no es lo mismo. Que luego te estás ahí escuchando a Travis Scott y dices bitch, y dices bitch, Ya. me gusta cómo lo dices, cabrón. Pero siento que ha abrumado mucho la música, ¿sabes? Y que cualquiera prácticamente lo puede hacer.
Y que es muy Sí. fácil porque no Bueno, de tienes que eso se expresar trata nada, también es un poco, simplemente ¿no? como vacileo, ¿no? Sí. Como típico chaval de tu barrio que se pone Eso en es. chándal, sale a la calle, se graba un videoclip, putas, porros Eso es. y un billete de 5 euros con 3 pitis a la oreja. Y no eres feliz así, pues claro. Pues si él es feliz, pues muy bien. Ya. Bueno, el chulearse también es una cosa que se ha heredado. Más del claro, rap. claro. Ah, mire, a mí que me chule quien pueda, ¿sabes? Claro. Quien sepa y tenga derecho para chulear. No todo el mundo puede chulear, ¿sabes? Ya, es complicado. Eso es verdad. Es eso, yo qué sé. Si Travis Scott quiere decir que tiene pues 20 Ferrari y que todos los días hace una paja en el Ferrari y caga dentro, puede hacerlo. Sí. Yo no puedo hacerlo, ¿sabes? Sí, bueno, Es a ver, como eso. está un poco esta parte de... Es que esto es complicado, no sabía que íbamos a hablar tan profundamente. Ya. Pero está la parte de hablar como de una forma sincera. Yo, por ejemplo, a mi hermano. Mi hermano está empezando a hacer rap y cositas y tal. Y Se él me lo vienen enseña. Sí. Y me lo enseña. Y a mí me mola un montón, también es mi hermano, yo le apoyo, tal, no sé Claro, qué. tío. Pero hay cosas de las que habla él teniendo 17 años. No sé si tienes 17 años. No, sí que... No estoy seguro. Por si acaso. No tienes Sí, barba. tienes 17 años. Pero hay cosas de las que habla de... Esto no lo has vivido tú. Claro. ¿Por qué estás hablando de esto? Podrías hacer una cosa más sincera y tal. Pero también es un poco la gracia de... Joder, ¿no? Claro, pero es Supongo, que el antes, fliparse, eran 4 los que lo hacían, ahora son miles de chavales y chavalas que quieren tener como esa actitud, ¿sabes? Y es como... Ya. No es que yo lo veo más como una vida, ¿sabes? En plan, hay gente que lleva esa vida Sí. y habla de eso y es pura Ya. sinceridad, ¿sabes? Y otra Es que como- piensas que como que está mintiendo un poco, que no estás Claro. siendo sincero con lo que hace. Eso es lo que yo le digo a mi hermano. Como tú eres de Boadilla, eres un pijo de Boadilla, ¿qué haces hablando de...? Me dimos un piso, ¿sabes? Es que... Tócate los cojones, ¿eh? Pues eso. Hombre, si tiene sueños el chaval, aunque se quede ahí a medio camino entre hacer las cosas de coña A y ver, ser sincero. está bien por eso, porque él escucha toda esta música y él como que quiere ser otra cosa. Pero Guíalo, bueno, sí, también te digo, hay que llevarse palos, ¿sabes? desde luego. Si uno no va a hacer, más en esto de la música, no vas a hacer desde el principio lo que quieres está claro, realmente. Te tienes está que claro. curtir, te tienes que llevar hostias y que haya gente que le diga que lo que hace es una puta mierda. Eso es, bueno, sí. A ver, hay veces que no Sí, siempre yo está considero bien. que te lo tienen que decir. Si es una puta basura. Sí, Ahora, bueno. ¿a ti te gusta? Eso ya es otro tema. Pero está bien rodearte de gente que es sinceramente digo yo, sincera contigo en cuanto a lo que hace. Pues depende del tipo de sinceridad. O sea, hay formas de decir las Hombre, cosas hay también. formas, porque yo qué sé, si A lo tú mejor haces a un uno tema le con puedes mucho quitar las cariño, ganas de hacer algo solo por la forma en la que se lo dices. ¿Tú qué haces? claro, Le eso das una también va en bofetada. cuanto, yo qué sé, a mí quien más me hace sentir que lo que hago está bien, por decirlo así, Sí. son mis colegas, ¿sabes? Yo si le paso un tema a mis colegas y llego un día a quedar con ellos y me vienen y me tararean la canción, Sí. pues te para mí eso mola, es una claro, buena señal. claro, claro. Ahora, si te tienen que decir que es una mierda porque tú te has hecho un tema mejor, porque tú has sabido expresar esto de otras maneras, porque Y me has porque enseñado saben cosas, que tú puedes hacerlo mejor. exacto. No porque seas un castaña. Claro. Que si eres un castaña, que te lo digan también. También. Que ya hay muchos castañas. ¿Tienes algún amigo en especial que sea como tu amigo de mandarle la demo y que te diga me mola o no me mola o tal? El que te pega los palos. El que te pega Claro. los palos. Sí, Cuaico. Cuaico, que es con el que tengo el grupo de Sí. Fluye, no sé si lo sabíais. Ah, pues mira, pues no, ¿Cuántas cosas o más sea, descubrí sé hoy de en la Fluye, pero no entrevista? sabía que tú eras parte de eso. Sí, sí. Somos un colega de mi pueblo, además, de toda la vida. Sí. Y yo. Y él, o sea, cuando yo necesito una opinión crítica, de que me Sí. digan, ya no cosas de podrías haber escrito, sino aquí te falta esto, pues este flow tal, pues Sí. aquí este ruido está muy alto, este está muy bajo. Él te lo dice todo. El Cuaico, productor. Cuaico es tu Ahí hombre. está. Claro. Tiene un oído y una cabeza. Qué guay, qué guay. Eso mola un montón. Ay, ¿a quién se lo escuchaba? Se lo escuchaba a alguien. Es que no me voy a acordar. ¿El qué? De eso, de tener como una... Bueno, sí, un curso mío. Cosas mías. No, que estoy haciendo un curso de una cosa de guión y tal, no sé qué, y los vengamonjas hacían... daban como unas clases de no sé qué. Y pues eso, que su colega que les decía esto está bien, esto está mal, era Joaquín Reyes. Y tenían un truco, Me suena a Joaquín Reyes. un cómico muy famoso. Sí, la verdad es que... Y tener el truco, la técnica Clásico. Joaquín Reyes, que es que se lo mandan a Joaquín o se imaginan cuál sería la reacción de Joaquín, porque Joaquín por lo visto es como muy machacón
cajón. O sea, te destruye la vida. Está bien que te destruyan, a mí me gusta. Bueno, si lo sabes llevar, Claro. yo es que soy muy bebé para eso. A mí me dices que está mal y yo, bueno, pues... Bueno, sí, te lo dice Luego Joaquín me Reyes. puedes sudar los cojones y puedes decir. Como que yo he ido buscando que me digas que es una puta basura, ¿sabes? Como, Ya. en plan, yo lo he hecho y estoy contento, pero necesito que me digas por qué esto es una castaña, ¿sabes? Ya, bueno, sí, claro. También tienes que saber. Joder, bueno, qué inicio tan intenso. De ¿no? todas formas, si te lo dice Joaquín Reyes, algo de razón tendrá. ¿Tú crees? Claro, es como, bueno, me lo ha dicho Joaquín Reyes. Voy a ser mejor. Claro. Claro. Es que una de las cosas que decían es que le enseñaron una cosa, estaba viéndolo y a los 3 minutos como que sacó el móvil así, lo sacó y como miró la hora. Y claro, ya ese momento como que a ellos les destrozó la vida, como, "Buah, no está prestando atención". Así que bueno. Hostia, qué duro. Vale. Cosas. Hemos hablado de música, luego volvemos y hablamos un poco más de música, pero también una de las cosas que haces bastante es de modelo, ¿no? Esto es un tema que me apetecía a mí hablar, ¿Sí? porque para poca gente que tenga interés en mí, es como que, sinceramente, a mí el mundo de modelo Sí. es algo que me suda los cojones. Te lo Está bien, es está que bien. me gusta. Hemos traído a gente que ya lo ha hecho y es todo lo contrario, como que se dedica mucho a eso. Tú en tu caso imagino que vendría por otra cosa. O... Mira, es que fue todo como una bola, ¿sabes? Yo llegué a Madrid Sí. a estudiar. Sí. De repente me salió una cosa, que no es Sí. que yo dijese, llevas haciendo fotos toda la vida, ¿sabes? Sí. Como a este que creo que fue a ti lo de modelo del campo, ¿no? Para un anuncio. Ah, sí. Ah, ¿sí? ¿Sabes? ¿Lo has visto? Yo Mira, yo sí se nunca. miran mis cosas, joder. Yo nunca he hecho cosas hasta que llegué a Madrid. Sí. Y como que lo cogí con muchas ganas, muy motivado. Y la verdad me fue bien. Hmm. Pero luego llegó un momento que ya acabé hasta los cojones, ¿sabes? Porque realmente es como con todas las ramas artísticas. Sí. La gente no valora, Sí. ¿sabes? Tú estás echándole un tiempo, unas ganas que luego Sí. tampoco vas a sacar un beneficio, más que el hecho Bueno, de hacerlo, que es Bueno, increíble. imagino que si lo harías alguna cosa te habrá O sea, yo he llegado hecho de muchas dinero, cosas ¿no? por corazón, solo promos. En plan promos digo yo, solo campañas. De Claro, todas por las eso. fotos que he Está hecho, bien. eso es for free. Ah, hiciste una, por ejemplo, para el Real Madrid. Además, ahí- eso fue muy bueno, porque el día de antes, Sí. o sea, eso fue prácticamente prepandemia. O sea, ¿Ah, sí? Sí. O sea, fue la semana Sí. que nos encerraron. Joder. Hostia. Y yo salí a un evento de Grimmy, que fue el último evento que hubo, Sí. me emborraché como un perro malo, Sí. llegué a casa doblado, tan doblado que me quedé en la cama así dormido con las luces encendidas y todo, y me tuvieron que hacer de bebé, ¿sabes? Ya. Y a las 6 de la mañana me levanto todo doblado y digo, tía puta, ¿qué coño hora es? Digo, no puedo dormir todo el día. Pongo una alarma súper temprana, me levanto y me llama y me dice, oye, ¿dónde estás? Yo en mi casa. Nada, que han fallado no sé qué del Real Madrid y dicen que sí puede. ¿Ah, sí? Pues vete a las 2 de la tarde para allá y a tomar por culo. O sea, de Hostia, última tío. hora, si me hubiese quedado dormido por la resaca, hubiese perdido No, el no, curro. claro que no. Ya ves. Sí, pero bien, ¿no? Hombre, yo llegué allí. Tú, el Real Madrid te da igual, imagino, Me puse a ¿o no? fumar allí en una ático que eso era una puta locura. Y he hecho allí el día, pues para casa. Claro. ¿Quieres Ya decir ves. algo del Real Madrid? Ni una equipación. Una, aunque fuese, yo que sé, para mi primo Ismael. Claro. Es que no Ya te ni dieron para mí, ninguna. ¿sabes? Ni para mí. Ya. Pero bueno, Una camisetilla. gracias Bueno. por los bocadillos, Real Madrid, que me diste. ¿Unos ese día. bocadillos de qué? Pues no me acuerdo, la verdad, pero De estaban lomo. buenos. Yo los Les pega de yo lomo. los recuerdo Y un- con buen y un sabor. paquete de pipas. Y una Coca-Cola cero abierta. Joder. De Sipá. Está bien, está bien. Al menos le diste la camiseta sudadilla de la resaca. Buh. Eso tendría una fragancia. Bueno, pero que dices que te da igual, has hecho un montón de cosas. Sí, pero ¿Vas a parar ya de hacerlo? no voy a parar. Entonces, No voy a ¿seguro parar. que te conviene decir que te da igual? Me da igual, en el sentido de que yo antes tenía como una ansiedad que creo que le pasa a mucha peña, Sí. y más sobre todo del sector de la fotografía, que es como necesito un contenido constante para que la Claro. gente no se aburra, no se olvide de mí, Sí. y además como una innovación, como decir, pues mira, ahora me hago un peinado, ahora me tiño, ahora Claro. llevo este rollo, ahora lo otro. Bueno, que tú eso ya Yo lo me haces. sentía atrapado, ¿sabes? Y sentía que ya no vale. estaba haciendo fotos por gusto, ¿sabes? Ya. Que era como decir, tengo que hacer tantas sesiones por semana, tal, esto. O del palo que yo me volví al pueblo en verano y solo quería subir a Madrid para hacer fotos. Que es Ya. hacer gilipollas perdido, Ya, ¿sabes? ya. Y luego que
no me gusta que la gente me vea solo como una cara, ¿sabes? O un cuerpo. Es algo que me toca bastante los cojones. Mira, es una de las cosas, a ver, que esto ya es un poco lo que estás diciendo, pero te lo iba a preguntar de, joder, tú tienes la música, que yo creo que para ti como que sería más importante, tal, es como una cosa más tuya y eso, pero que daba la sensación de que a lo mejor te estabas yendo un poco por allí. Y digo, pues le voy a preguntar por esto de, ¿te parece bien, tal? Pero O sea, estás yo ahora diciendo mismo que no, la foto solo voy a hacer promos. Sí. O sea, promos digo yo, la jode con la palabra promo. Campañas que me Campañas. salgan si me avisan de la agencia, Sí. ¿sabes? Y luego contenido para la música, ¿sabes? Como la última sesión esta que he hecho para el tema. Sí, la de los cuchillos, la de La la navajera. navajilla. Y luego si hay alguna sesión que yo pueda organizar con gente que a mí me interesa Sí. y pueda ser algo creativo. Ya. Pero como decir, voy a tener un contenido constante de fotos. Sí, que no te vas a meter tú en Claro, movidas claro. que luego al final nada. Ya. Bueno, luego estás haciendo como que lo estás juntando y has hecho cosas también para videoclips de otra gente Sí, y tal. al final, pues como la gente te ve como modelo y tengo colegas que graban Sí. videoclip, por ejemplo, los de Ajalote son Super Sentai Studios, que es como un grupillo que tienen unos colegas míos, Sí. que son fotógrafos, maquillador, director de arte, Sí. bueno, el team completo, ¿sabes? Y me engarfian a todo lo que le sale de los cojones, ¿sabes? Claro. Es como, Macías ha salido ya en 7 videoclips, pues va a salir en 8, y en 9, Bueno, y en 10. Y aquí le escúchame. vamos a poner los pelos de una manera y de otra. Yo escúchame, os veo y os lo pasáis de puta madre. Pues ya está, ¿no? Hombre, ya ¿O que no? acabo hasta los cojones. ¿Sí? Hombre, Si ha salido en 8 y en 9. que yo los quiero mucho, Ya. pero ya, yo qué sé. No es que vaya sin ganas, perdón. Sí. Es que simplemente que si llegas allí 10 horas, pues ya llega un punto y dices, "Uf, Ya. Ya. darme un entrecot". Un bocata de Tú lomo. por un entrecot sí que lo hacías, ¿eh? Es que aquí como... Soy sencillo. ¿Cómo soy sabes? sencillo. No, ¿cómo sabes? Una camiseta del Madrid. Una camiseta al Madrid, un entrecot. A ver, luego también, aparte de videoclips, los tuyos. Has hecho un montón. Bueno, un montón. Has hecho varios. He hecho varios, trato de currármelo y ahora, por ejemplo, no tengo un duro para videoclip porque me gustaría... Sí. A mí me gusta hacer cosas creativas, ¿sabes? Sí. En plan, de decir, o hago lo que yo quiero o no hago nada, ¿sabes? Ya. Entonces, pues, hasta que no tenga ahora dinerito, no volveré a hacer un videoclip. Porque Ya. yo no soy de hacerme un videoclip rapeando a cámara, ¿sabes? Sí. Me gustan las cosas más o menos dentro de mis posibilidades bien hechas. Hmm. Entonces, Bueno, está bien. con la calma. Cuando toque, Claro, cuando cuando se pueda toque. y cuando tal. La gente, pues ya está. Claro, yo qué sé. Prefiero el tema con una buena portada como Eso este, es, eso antes es. que ni portada buena ni videoclip, solo el tema, ¿sabes? Claro. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Hablabas antes de lo de Fluye, que yo no lo sabía mucho, pero tú tienes como mucho de trabajar eso con amigos y cositas así. Por ejemplo, con quien sueles trabajar, y creo que este tema también lo has sacado con él, es con De Llano, ¿no? De Llano. Ha sido de las primeras personas que me ha cogido como decir, yo confío en ti, ¿sabes? Sí. Que al final, pues bueno, en este mundo de la música te cruzas con gente que es muy gilipollas Sí. y con mucho ego, ¿sabes? Y que realmente no confían en ti por el simple hecho de, o eres nuevo, o tal, o no Ya, tienes números, eso o es. mierdas así, ¿sabes? No todos, pero hay mucha gente así. Y yo a De Llano lo conocí en el gimnasio, cuando Hostia. no quería ni hacer música, ¿sabes? Y pues bueno, me acuerdo, ¿En qué momento llegas a eso? pues Bueno, sí, charlando, imagino, total, pero pues sí, pero... nuevo, Haciendo abdominales. Es gracioso de nuevo en pensar. Moncloa. En la sauna. Ojalá. En la sauna con un puro. Molaría. Y eso, pues yo lo conocí en el gimnasio y cuando empecé a hacer música le dije, pues mira, tío, me gustaría enseñarte cosas, tal. Que yo me acuerdo además que cuando a mí me enseñaron la música de Llano es como, bueno, es bueno, pero tampoco es que me flipe, Ya. ¿sabes? Pero empezamos a hacer cosas y el primer tema que hicimos fue Casi 400, que es el tema sí, con que está más en el repos EP que este, tengo ¿no? y el que más pegó. Ya ves. Y Está en el EP 28015. 28015. ¿Es un código postal? Sí, Vale, ¿de dónde? el de Andrés Mellado, que es donde yo vivía. Andrés Mellado, ¿eso qué es? ¿Un pueblo? Andrés Mellado es una calle de Argüelles. Ah, vale. Me encantaría un pueblo, Andrés Mellado. Andrés Mellado como pueblo. Y el me gustaría. gentilicio te las buscas. De Argüelles, vale, vale.
Andrés Mellado, me voy a apuntar porque me gusta la calle. No creo que haya ningún pueblo que se llame así en toda España. Ojalá. Andrés Mellado. Quizás sí. Con los nombres ¿Quién que- era Andrés Mellado, lo sabes? Pues vete a saber. Vale. Algún personaje para ahí que hizo algo. Bueno, de SP, bueno, de Casi 400 no sé si había videoclip. Creo que no. Pero de Boiler Feeling sí. Eso está guay. Eso está guay. Y yo te iba a preguntar porque tienes otro videoclip, pero que creo que no está en ningún sitio. No está en Spotify y en cosas. ¿Cuál? El de Perdido y Encontrado. Sí, es que ese fue como... O sea, ese tema me suda los cojones. Yo sé, ya no lo canto. Me gusta ¿sabes? que te sude un montón de cosas en los cojones. Hay que ser Está sincero, guay, hay sí, que sí. ser sincero. Fue como un tema que hice con un colega, con Valde, un saludito para Valde, Sí. que fue también otra persona que cuando yo no tenía nadie para hacer música, él me dijo, vamos a hacernos un tema, ¿sabes? Y me llevó a casa de un colega a grabarlo, hicimos un videoclip que está graciosete. Está guay, sí. Está graciosete, está graciosete. Y nada, y hubo gente que me lo dijo, pero no referente a ese tema, que Vi normalmente... en los el primer- comentarios gente como pidiéndolo, súbelo a Spotify, ¿para Sí, cuándo en sí, Spotify? sí. No sé qué. Sí, hay gente que me lo ha dicho bastante, pero también es que es una base que cogimos de YouTube que no hemos pagado, ¿Ah, sí? ¿sabes? Ah, De uso ya, libre, ya, que tú ya. la puedes usar en YouTube, pero Claro, pero a lo mejor en otro sitio. claro. Y además que no, o sea, es como... Ya sabemos para la la línea verdad. musical que llevo ese tema ya out. Ya, bueno, sí, que Fuera. ya estás en otra cosa, sí. Bueno, pero mola. Y ahora, eso, has sacado tema y viene alguna otra cosa. Sí, viene una línea de temas, bueno, unos temas con una línea de sonido muy... como que comparten cosas, ¿sabes? No son iguales, pero estoy intentando mezclar puncarreo con Ajá. electrónica o tecno y movidas así. Oh, eso mola un montón. Entonces es como Bueno, has cogido todo lo que se está llevando. traqueteo por un lado y Lo ha traqueteo mezclado. por otro. No mola. Y como veo que no hay peña que está haciendo esas cosas aquí, Sí, siento que si la cosa va bien, sí, que puedo puede ocupar funcionar, sí. un sitio, por decirlo así. Y que luego yo no soy de... voy a hacer ahora esto y voy a marcarme esa temática y solo voy a hacer eso. Yo, en plan, soy una persona que me gusta hacer cosas... Sí, que vas variando, ¿no? Claro, Según claro, lo o que sea... te venga, te apetezca. Eso es. Simplemente que ahora, con todo esto del COVID y estas cosas que nos están poniendo en la cabeza, yo siento que todo el mundo tiene ahora la cabeza como entallada, ¿no? Como que al final del día, aunque tú hayas tenido un buen día, aunque hayas sido feliz ese día, Sí. terminas el día y dices... Tenemos muchos menos estímulos que teníamos Eso es verdad, antes. claro. Tenemos muchas diferentes. cosas. Sí, yo, bueno, yo me he sentido así, de decir, la vida no tiene estímulos, lo que pasa es que son estímulos negativos. claro. Y eso para a la hora de inspirarte y demás, pues se nota. Se nota. Yo ahora mismo estoy muy inspirado, la verdad. O sea, sí, estoy... He tenido un año, el año pasado ha sido malo, Sí. en muchos sentidos, y me ha costado reengancharme a la música. A lo mejor he estado 7 meses sin grabarme un tema, Bueno, ¿sabes? no. Pero ahora Le está cogiendo el ritmo. hemos cogido, estamos cogiendo carrerilla otra vez. Qué guay. Y mejor que nunca, la verdad. Muy contento. Qué bien. A ver si la coges tú también. A ver si la prontito. cojo yo también, sí. Yo... Si la han conseguido más personas. Bueno, es que yo tú he también de puedes. reconocer que lo mismo tengo que volver a beber tanto martini y brandy como bebía, que era cuando yo en la cuarentena, yo dije, bueno, pues a lo mejor con esto. De perdidos ¿Y de es río. como me fue bien? Yo bebía los viernes Jagger a palo seco, Ya era palo seco. con porros. Metidos en el Jagger. Así salen las canciones, la verdad. Ya estamos mucho menos en ese mundo, Sí. pero no es peor. No, está guay, está guay. Hacía unos directos en Instagram. ¿Sí? ¿Fuiste de esos? Bueno. doblado, ¿Por perdido. qué me perdí eso? Con, Pues sí, con la verdad 50 que- personas a las 4 de la mañana, todos ahí partiéndonos la polla. Muy gracioso, la verdad. Con la de directos que había de gente haciendo un acústico, no sé Sí, qué. nosotros estábamos un poco en contra en Acústico. general de los directos de Instagram en ese momento. Porque es como... Pero bueno, Ya, sí, está sí. guay. Está guay. Yo qué sé. Mola por eso, A por ver, estar con la gente. Yo no que tienes vivía en un otra cosa que salón, hacer. ¿sabes? Vivía en un salón, literal. Por eso. Con un colega y lo tuve un mes y medio solo, imagínate. Por eso. Era como, qué pena, pero esta es Nosotros nos mi hicimos un forma de podcast. relacionarme. Así Sí, es que verdad. tampoco Así mucho que- mejor. Oye, y te iba a preguntar de más cosas que haces. Yo he encontrado esto, no sé si es verdad. No lo sé, ¿eh? Lo mismo era como de un rodaje de una cosa y era un disfraz. Pero yo he visto que hiciste las prácticas de una cosa en el Gregorio Marañón. Coño.
Es que estudiaba enfermería. Ah, es lo que te iba a preguntar. Y eso es verdad. Eso es verdad, es muy, muy verdad. Pues mira, lo tenía de... ahora estudiando Eso fue por lo medicina, único que yo me enfermería. vine a Madrid y ahora es lo único que no hago. Ah, pues mira. O sea, lo que fue el por qué, ahora ya es un recuerdo. ¿Y esto cuándo acabaste? Pues hace 2 años... Ah, bueno, hace ya. Claro, hace 2 años lo dejé. Bueno, iba a decir, suerte que no estás en eso ahora, o no. ¿O Sí, qué? suerte. Hombre, estaría más agobiado. Sí, bueno, estaría ayudando, pero sería un horror, la verdad. Sí, menos mal que lo dejé. Si ya había motivos, ahora ya con lo del COVID... Cuando aplaudía a la gente, tú no te sentías... Todo A mí me despertaban de la siesta cuando aplaudían. A las 8 de la tarde. Me levantaba. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estoy? Hostia, te echaba siesta, qué valiente, ¿eh? En la cuarentena. ¿Qué voy a hacer? Claro. Es que, o sea, ¿qué va a hacer en cuarentena? O sea, Bueno, a ver, es bueno, que a ver, nosotros que- no podíamos echar siesta porque nos acostábamos muy tarde porque jugábamos al Warzone. Yo también me acostaba muy tarde. Pues es que yo me dormía a las levantaba 6. a las 2. Claro. No me podía echar la siesta. No puedo dormir tanto. Claro, o sea, yo no tenía más sueño. Yo he tenido días de media de sueño, 16 horas de dormir. Como un Total, gato. para lo que había que hacer en la vida real. Sí. Pues me ponía a soñar. Sí, es cierto. Yo lo que no sé por qué. No sé por qué no he crecido. Porque yo entre la pandemia, la cuarentena y demás he dormido muchísimo. Ah. Llevaba mucho tiempo sin dormir tanto. Yo quiero crecer. No has crecido, ¿no? No he Has crecido en tu sueño. Bueno, En la vida real. mi madre de vez en cuando me dice has crecido, como esta cosa de madre de claro que no he crecido, pero Claro, bueno, sí, o muchas estás más gracias. delgado y encima estás más gordo. Claro. Esas cosas de madre y de abuelas Sí. que te dices, bueno, si tú lo dices, Sí, me lo sí, creo. sí. Bueno, voy a sacarlo. Sácala, te lo dije sácala. ya, pero está fumando aquí. Y nosotros, porque Soy te el hemos primero dicho, que fuma aquí. Marina ha fumado, pero fuera de cámara porque le daba vergüenza fumar en cámara. Pero yo te dije, es que a mí me parece bien que fumes aquí. Sí que es verdad que bueno, ahora por ciertas cosas no sé qué. Pero es que yo creo que se debería volver a fumar en televisión y en cosas así. Como en los 80. Sí. No me parecería mal tampoco. Si es que me Claro, da- un anuncio de detergente y sale la tía Vamos a fumándose ver. un piti y echándole... Claro. O sea, entiendo. Con lo sexy que es fumar. Bueno, la tía. Eso es verdad, eso es Que verdad. ha sido eso como muy, muy feo. Sí, ¿Quién- bueno. quién echa el detergente? Era lo que estaba en los 80. Era lo que se hacía en los 80, que no significa que esté bien, pero que era lo que se hacía entonces. Pero sí que se tiene que volver a hacer. Si es que total, la gente fuma en todos lados. ¿O no? Cuando necesitas mechero no te los encuentras, ¿eh? ¿Sí? Yo te lo digo por mi experiencia. Siempre. ¿Tú crees? Cuando no fumo, toquiqui por la calle con un piti, un porro, Ya. un puro. Ahora, tienes un cigarrito y Ya. vas a buscar mechero. Ah, todos sanos, todos del Decathlon. Ya. Ah. Todos odios de quechua. Bueno, en concreto la gente del Decathlon, no sé. No sé, bueno. Fuck Decathlon. La gente de No. Calón es la gente que fuma y se compra una bici. Bueno, es que el Decathlon es muy punky también y muy hippie. Entonces, bueno. ¿No? Bueno, Para la también es gente del verdad. Viña Roxy. Claro, por Claro. eso. Voy a recuperar lo que... Bueno, no. Recupera lo que tú No. quieras. No, lo que sea. Yo qué sé. Ah, mira, esto me gusta. Venga, vale. Tú que eres realmente un poco rapero en sí, ¿quieres comentar algo de la movida que ha pasado últimamente con cierto rapero? ¿Quieres decir algo? ¿Qué rapero? Dar tu opinión. El Pablo, Aiza. Pablo no sé qué. Ah. me tiro a otras vías. Lo del Pablo Hasél, bueno. Es que, no sé, es tan graciosa Que- la, que la- si- la que si no realidad. hace falta, es tan o graciosa sea, la realidad. Pues bueno. Di lo que quieras, ¿eh? Me hacía gracia que había gente como que comentase como... Es que a mí no me gusta su rap, pero es que tampoco es eso verídico. Como en plan... ¿Quién coño está hablando de que lo Claro. que haga es bueno? ¿Sabes? Claro. En plan... Estamos hablando de una cuestión de libertades, No tiene que ¿sabes? ver. Justo lo dijeron en Play. Dice, no me gusta su rap y por eso... O sea, no me gusta lo que dice y por eso no tiene que entrar en la cárcel. Claro, no Y tiene cada nada uno- que ver. Bueno. No sé, es un tema muy gracioso, ¿no? Gracioso. Es como utópico, ¿no? Como pensar... Son cosas que tú crees que no va a pasar con un tío porque rapee, vaya a ir a la cárcel, pero... ¿Tú crees que te puede pasar a ti? Hombre, yo no... Yo me cago en todas las mierdas de este país. ¿Quieres cagarte ahora en alguien? O por si acaso no. Cuidado, ¿eh? No, Que te sacamos el clip. no, tampoco eso, pero yo no creo que vaya... A mí nadie me va a decir nada de mis letras, ¿sabes?
Ya. No, en realidad yo creo que. O sea, es que yo en parte hay que tampoco he ser un poco escuchado a Pablo cafre, ¿no? Hasél, También. ¿sabes? Ni sé de lo que hablaba en sus temas, porque hay gente que decía, es que es machista, es que ha quemado una bandera, es que esto y lo otro. Yo creo que en concreto, a ver, que es. Y luego un nazi puede dar un discurso y decir que los judíos son el problema Eso es y una de las nadie cosas que hace se nada, decía. ¿sabes? Sale antes en una puta tele rusa que aquí en España. Pero bueno, Eso es verdad. España, que te queremos mucho. Españita. Españita Ya nuestra. está. España la mejor. España lo mejor. Muy bien. Tienes un montón de tatus. Bueno, algo hay para ahí, la verdad. Yo he descubierto ahora lo que son los handpoke. Es que yo no sabía de tatuajes. ¿Te han hecho algunos Eso es un handpoke? Pokémon, ¿no? Que es de estos Sí, a sí, mano, a- ¿sabes, no? Yo para eso soy una persona muy inquieta, como estarás viendo, que no paro quieto, estoy todo el rato Sí, moviéndome. sí, sí. Entonces, si ya me cuesta aguantar los tatus, por muy pequeño que sea máquina, a Hampo, ¿Hay alguno que te haya costado más? el del cuello las pasé puta. Hombre, es que ese... Porque además le empezó a ir Pero mal que la tienes ahí máquina, mi fluye. colega. No, pero no es fluye por lo del grupo, es fluye en cuanto Vale, vale. en cuanto a mí, ¿sabes? En cuanto a mi vida. Bueno, pero que Fluye. también, claro. Luego, claro, era como una movida común entre Sí. nosotros lo de fluye y dijimos, Claro. el grupo. Sí, ya ves. Pues no me voy a tatuar en el cuello entonces. Pensabas hacerlo. No. A lo mejor No, aquí no en lo la sé. papada. Se ve menos. Aquí en el huequito, porque hay un huequito de barba que no me sale. Aquí. No se verá ahora, porque Sí, me he sí, afeitado. yo sí lo veo. Pero hay aquí como un surco de barba que no me sale. Me voy a que- tatuar ahí algo. Claro, un fin de Una que te virgen. vayas a Benidorm, ¿sabes? Ojalá irme y a un acabes fin en de una, años. en una residencia. Una virgen. Es que Nosotros está como que- hecho perfectamente el hueco para poner una virgen. Una virgen. Me podría gustar un poco. Una virgen. Una virgen. Además, muy costumbrista. La Virgen Andrés Mellado. Hay una virgen. A ver. No, no, con la coña ya de lo del pueblo. Que ya, pero que ojalá hubiese una virgen Andrés Mellado, porque no tenía ningún sentido además. No, que Vale. tenía un hueco en la barba. ¿Y de gym? ¿Cuál es tu rutina de gym? Pues mi rutina de gym es ir todos los días que puedo de la semana Sí. y a pesos duros y Es matarme. decir, que a ti se te ve ya de por sí compresión de esta que enseguida ganas volumen. A mí me cuesta. Bueno, llevo desde los 16. En verdad, cuando ¿Sí? llevas ya 6 años en el gimnasio, Ah, o sea que a lo mejor es. claro, yo estaba Ya, así. Yo me No pegaba es- no un es de soplío compresión. y me movía. Ya. Yo no puedo decir si es fácil que gane volumen o no. No hago nada. No, sí. Yo sí sé cómo tú y yo ganamos volumen a base de pizzas. Todo es ponerse, todo es Pipsas. ponerse. ¿Eh? Todo es ponerse. Si le Ya, echas ya, ganas. ya, sí, desde luego. No, ahora estoy saliendo a correr, ¿eh? Yo donde me soy un deportista. No, pero ¿hay algún ejercicio, alguna cosa que hayas descubierto últimamente que te mole? Boxeo. ¿Ah, sí? O sea, no es que haga boxeo de decir toda la semana hago boxeo. Sí. Porque Pero- tampoco eso, pero. ¿Vas a clase de boxing? No. Ah, vale. Es todo por Eso- mi. eso lo hace mi Es madre. todo por mi cuenta. Pero la verdad es que está muy guapo. ¿Y tienes saquito o algo? ¿O es en todo en el En gimnasio? mi pueblo sí. Aquí, Ah, qué guay. aquí en Madrid voy al gimnasio y tienen saco. Y el día que por lo que sea estás cargado, te apetece, Claro. te bajas y te lías a hostias y sales que vamos. Mi hermano también lo tiene y se le nota. Sí, se le da bien. Pues nada, boxear. ¿Y la comba? ¿Qué tal se te La da? comba también. ¿Se te da bien? ¿Cuánto? No, increíblemente bien. O sea, haces Pero jueguitos de no, pies y no, movidas. Yo soy muy No. tonto. Soy muy tonto. Es que eso Soy muy requiere torpe, coordinación tío. además Claro. y cosas, ¿eh? Bueno, pero qué chulo. Oye, pues un montón de cosas. Bueno, Un montón. Pues hemos hablado Sí, de, sí. de mazo. Bueno, antes se me ha quedado, lo he ido dejando, porque lo debía haber sacado antes, pero también lo voy a sacar, que tienes, que salías en un videoclip porque creo que era una canción que había... No, esa canción en concreto no sé si la tienes con él. ¿Con Con quién? Liv Forte. La de Molly es Le hice- tuyo. No, no, Molly es no. él, pero tú Es sales él. en el videoclip. Salgo en el videoclip Y porque sales somos todos colegas. en una canción de SP. Y en una canción de SP Eso es. le tengo metido unos gritos. Son gritos. Eso sí que lo escuché, que es como la canción va siendo de suya y tal, Sí, y empieza, al final empieza metes tu tranquila parte- y luego al final, o sea, a mí me la pasó y me dijo, quiero que te metas aquí. Y yo, como que no me lo explico. Sí. Y me pasa la canción y bien, venía ahí la parte esa, Turuyaki, que no Sí. sabes ni cómo meter. Y yo digo, pero ocho, esto... Sí, ya. Uy, has cambiado el tono. Pues sí. Me he metido a rojo de tono de llamada. Hace tiempo que ya no me mira. Ah, te la sabes, yo me la he metido. Es que tenía una de Tame Impala y dije, bueno, esto ya vale. ¿Te diste Buen cuenta cuando tema. te llamó del Presión Sonora el otro día? Literalmente. Y que Y dije, pues relacionado con esto, ¿qué me pongo? Rojo.
En realidad está bien. Sí que le conozco como si lo hubiera parido. Y ya lo subiremos, es todo normal. Pero he encontrado una canción de Rojo que se llama Amor de computadora. ¿Es Sí. verdad? ¿Lo dijiste? Bueno, es que el Roju tiene una cabecita... Sí. Bueno, en no, buen sentido me refiero, ¿eh? Que en tú no plan sé que el si le cabrón... conoces, yo no le conozco. Yo no, yo creo que lo voy a conocer, ¿eh? Pero sí. No, Me estás no llamando lo conozco. cabezón. No, bueno, muchas gracias, Macías. Ya estamos, porque además creo que nos están esperando en nuestro siguiente invitado. Que creo que has trabajado con él. Esto sí, es una sorpresa. Sí, creo que sí. Muchas gracias. Si quieres gritar o hacer algo a cámara para despedirnos. Meter unos gritos al final. No. Muchas gracias a vosotros por tenerme aquí, chavales. La verdad. Hasta luego. Chao.